En el recorrido anterior, acompañamos a los mexicas desde su estancia en Culhuacán, su paso por Mexicalcingo hasta su llegada a Nextipac. En este paseo histórico culminaremos con la última parte de su camino, en el cual pasaron por los pueblos de Iztacalco, Mixuca y Temascaltitlán, para por fin llegar al islote donde verían la señal de la tierra prometida por Huitzilopochtli. Iniciemos donde nos quedamos, Nextipac, sobre las cenizas. En esta lámina del Códice Obam observamos que los mexicas llegaron a este sitio en el año Ochocalli, que corresponde a 1305, y partieron en el año 11 Tecpatl, 1308. Otras fuentes afirman que se establecieron solo por un año en este sitio. La historia de Tlatelolco lo describe así. Después partieron y se establecieron en Nextipac, donde levantaron sus pirámides de tierra. Allá escondieron sus canastas de carrizo. La construcción de adoratorios mostraba la intención de los mexicas de establecerse y reanudar el culto a su deidad tutelar. Sin embargo, abandonaron este lugar. Los colhuas, que aún los perseguían, quemaron todo vestigio de la presencia mexica, dejando solo cenizas. Tiempo después de fundar México Tenochtitlan, le darían a su antiguo poblado el nombre de Nextipac, es decir, sobre las cenizas. Se trasladaron luego, también dentro del Tular, del Carrizal, al lugar llamado Iztacalco, cuando capitaneaba a los mexicanos el llamado Tenochtin. Hicieron allá, luego la figura llamada Amatepetzalli, le dieron forma de persona, poniéndole cabeza, busto, brazos y pies, arropándole y arreglándole convenientemente, cantándole después por toda una noche. Así describe la crónica Mexicayotl su llegada a Iztacalco, en la Casa de la Sal o lugar de Casas Blancas. Según el Códice Obam, llegaron en un año 12 Cali, 1309, y al siguiente se llevaron a cabo distintos rituales. El más importante fue el del culto a los cerros. El Códice Durán menciona, allí hicieron la fiesta de los cerros, que ellos tanto solemnizaban por ser aquel su día, e hicieron muchos cerros de masa, poniendo los ojos y bocas, en fin, celebraron su fiesta lo mejor que pudieron, conforme al poco recaudo que tenían consigo, y lo relaciona con la fiesta de Tepehuitl. La historia de Tlatelolco muestra otra versión, en la que las mujeres colhuas que se habían casado con mexicas presentaron sus escritos de papel amate y las de sus maridos. Cuando hubieron reunido todos sus papeles, rellenaron con masa de bledo la figura, lo envolvieron con papel. La ceremonia fue tan vistosa que coyohuaques y colhuas los atacaron. Pronto pelean, pronto se apodera de ellos un gran coraje. Allá murieron muchos coyohuaque. Cada mujer tomó prisioneros. Después los sacrificó ante la montaña de papel, el ídolo. Ahí permanecieron poco tiempo y partieron hacia Mixuca, a donde llegaron en un año 1 Acatl. Según el Códice Obam, era conocido también como Zoquipan, por el rumbo del lodo. Las crónicas mencionan que en este sitio una mujer dio a luz. La crónica Mexicayotl de Fernando Alvarado de Sosomoc así lo describe. Fueron luego al lugar en que se asentaron, también dentro del Tular, dentro del Carrizal, donde dio a luz una mujer, hija y doncella de los mexicanos, llamada Quetzalmoyohuatzin, cuyo vástago era llamado Conzalan. Por este acontecimiento se llamó al lugar Mixucan, lugar de parto. El mismo documento refiere que inmediatamente después del parto, los mexicas vinieron luego a asentarse, donde se levanta el templecito de San Pablo y Tepotzco, donde hicieron el temazcal, en que bañaron a la doncella, hija de los mexicanos, llamada Quetzalmoyohuatzin, la madre de Conzalan, por lo que se denomina Temascaltitlán. Allá se bañaron todos los mexicanos, y ahí se establecieron y quedaron. Este sitio ahora podemos ubicarlo en el barrio de La Merced. Las fuentes mencionan que no solo ella, sino que muchas mujeres mexicas tuvieron alumbramientos en este lugar. Simbólicamente, puede considerarse como el nacimiento de una nueva etapa, de una nueva generación, ya en las inmediaciones del islote, previo a la aparición del símbolo de la tierra prometida. Federico Navarrete menciona incluso que el baño colectivo en Temascaltitlán puede ser interpretado como un ritual de purificación, previo a la fundación de México Tenochtitlan.
Así, llegamos al lugar, un pequeño islote en el lago de Texcoco denominado Toltzalan Acatzalan, en el Tular, en el Cañaveral, sitio sagrado donde los mexicas vieron la señal prometida por Huitzilopochtli. Alvarado Tezosomoc describe lo que vieron los dirigentes mexicas Cuautlequetzki y Axologua al visitar este sitio. Inmediatamente vieron el ahuehuete, el sauce blanco que se alza allí, y la caña y el junco blancos, y la rana y el pez blancos, y la culebra blanca del agua, y luego vieron había en pie unidos un escondrijo, una cueva. El primer escondrijo, la primera cueva, se ve por el oriente, llamados Tleatl, agua de fuego, Atlatlayan, lugar del agua abrasada, y el segundo escondrijo, la segunda cueva, se ve por el norte, y están cruzados, llamados Matlalatl, agua azul oscuro, Tospalatl, agua de color papagayo, agua amarilla. La blancura de todos los elementos se relaciona con lo sagrado que era el lugar. Otro elemento importante para identificar este lugar sagrado es la presencia de un manantial, como lo menciona Durán. Hallaron un ojo de agua hermosísimo, en la cual fuente vieron cosas maravillosas y de gran admiración, lo cual los ayos y sacerdotes lo habían pronosticado al pueblo, por mandato de su dios Huitzilopochtli. Después de haber encontrado la señal, los sacerdotes regresaron a Temazcaltitlán, a esperar una nueva señal de Huitzilopochtli. La noche siguiente se comunicó con ellos, confirmando el significado de lo que habían visto y diciéndoles que aún faltaba algo más. Idos in continenti a ver el Tenochtli, en el que veréis se posa alegremente el águila, la cual come y se asolea allí, por lo cual os satisfaréis, ya que es el corazón de copil que arrojaras cuando te pusiste en pie en Tlacocomoco, y que luego fue a caer a donde visteis, al borde del escondrijo de la cueva, en Acatzalan, en Toltzalan, y donde germinó el corazón de copil, que ahora llamamos Tenochtli. Allí estaremos, dominaremos, esperaremos, nos encontraremos con las diversas gentes, pecho y cabeza nuestros. Con nuestra flecha y escudo, nos veremos con quienes nos rodean, a todos a los que conquistaremos, apresaremos, pues allí estará nuestro poblado, México Tenochtitlan, el lugar en el que grita el águila, se despliega y come, el lugar en que nada el pez, el lugar en el que es desgarrada la serpiente, México Tenochtitlan, y acaecerán muchas cosas. La fecha exacta de la fundación es difícil de precisar, sin embargo, la mayoría de las fuentes concuerdan en que fue un año Omecali, Toscasa, que corresponde al año de 1325. Incluso algunas fuentes mencionan que los mexicas ya vivían en el lugar que se habría de convertir en México Tenochtitlan, y que era llamado Cuaumixtitlán. Sin embargo, para ellos era muy importante este acto de manifestación de lo sagrado, además de los rituales de fundación, que a la postre darían el nombre distintivo a Sualtépetl y los confirmaría como el pueblo elegido para conquistar y dominar el valle de Anáhuac y más allá. ¿Qué les parece si ahora vamos a dar un breve paseo por los lugares que recorrimos a través de las crónicas y documentos para conocer un poco de ellos en la actualidad? ¿Nos acompañan? En la actualidad, San Juanico Nextipac es un pueblo originario de la alcaldía Iztapalapa, ubicado en las inmediaciones de la calzada de la Viga y el río Churubusco. Desafortunadamente, de su pasado lacustre ya no queda nada. El templo es el monumento histórico más representativo del lugar. Posterior a la conquista, la orden franciscana se estableció en el convento de San Marcos Mexicalcingo y construyeron una capilla en Nextipac. Se dedicó al patronazgo de San Juan Apóstol y Evangelista, cuya obra fue concluida el 8 de enero de 1760. El templo ha tenido varias intervenciones arquitectónicas. La más significativa fue de 1880 a 1897, que es la que le dio su aspecto actual. Estas fotografías de Lauro E. Rosell, resguardadas en la fototeca Constantino Reyes Valerio de Lina, nos permite apreciar la fachada y el interior del templo en 1932. En la actualidad, luce una decoración moderna y en su altar principal encontramos un Cristo en madera tallado y a los costados esculturas de la Virgen de la Merced y de San Juan Bautista. En el año 2014, una remodelación de la plaza cívica trajo consigo el hallazgo de vestigios prehispánicos.
Se encontraron muros de piedra y arcilla que formaban habitaciones, así como 3 entierros infantiles que fueron colocados bajo los pisos de los dormitorios, a la usanza mesoamericana. La arqueóloga Adriana Lazo de la Vega, responsable del rescate arqueológico, informó que gracias a las excavaciones se identificaron 5 periodos de ocupación, desde el posclásico temprano, del 900 después de Cristo, hasta el colonial y el moderno. Iztacalco aún conserva un poco de ese aire pintoresco que retrataron las pinturas y litografías del siglo XIX, cuando era un pueblo a la orilla del importantísimo Canal de la Viga, hoy convertido en calzada. Casimiro Castro y Juan Campillo lo retrataron así en 1855. El origen de esta vía navegable se remonta a la época prehispánica y se conservó a pesar de la paulatina desecación de los lagos. A través de él se suministraba a la Ciudad de México de hortalizas, vegetales, flores y otros productos surgidos en las chinampas de los lagos al sureste del Valle de México. Además de ser uno de los paseos más concurridos, como lo demuestra esta pintura de Jesús Cabrera de 1919, titulada Pulquería el Vacilón. Desde el siglo XVIII, el virrey Bernardo de Gálvez ordenó construir una vía terrestre junto al Canal de la Viga, para que las personas pudieran viajar junto al canal. La urbanización descontrolada del oriente de la ciudad, ya en el siglo XX, generó la disminución del caudal del Canal de la Viga, que rápidamente se convirtió en un cenagal sucio que ponía en riesgo la salud pública, por lo que fue entubado en 1940 para convertirlo en avenida en 1957. El pueblo de Iztacalco está conformado por 8 barrios de origen prehispánico, que se mantuvieron en la época virreinal, gracias al establecimiento de ermitas y capillas construidas entre los siglos XVI y XIX. La principal fundación religiosa fue el convento de San Matías Apóstol, construido por frailes franciscanos en 1550. De esa época se conservan el claustro y la portería. Fue renovado en 1725 por Miguel José de Rivera. El interior es de una sola nave con bóveda de cañón y arcos de medio punto con decoraciones florales. En el retablo principal se encuentra una escultura de San Matías que data del siglo XVIII. En los pasillos del claustro se conserva el techo de viguería característico del siglo XVI, además de algunos restos de pintura mural original. Al caminar por sus estrechas calles, vamos descubriendo las capillas de sus barrios, entre las que destacan la de la Santa Cruz, de estilo barroco, que data del siglo XVII y que fue remodelada en el siglo XVIII. La capilla del barrio de la Asunción llama la atención por su fachada recubierta de tezontle rojo y negro. Aunque ha pasado por diversas remodelaciones, todavía luce algunos detalles, como su portada, que se remontan al siglo XVII. En una pequeña plazuela encontramos la ermita de la Asunción, construida en el siglo XVII, con su elegante portada almohadillada y una cúpula que remata con una esbelta linternilla. La Magdalena Mixhuca, como ahora se le conoce, busca mantener su identidad como pueblo originario a pesar de haber sido absorbido por la mancha urbana. Desde la época prehispánica, esta región lacustre ofrecía posibilidades para la pesca y la caza de aves. En las chinampas sembraban maíz, frijol, calabaza y diversas flores. Se consolidó como un sitio que la nobleza azteca, en tiempos de Moctezuma II, solía visitar como un paseo debido a la exuberancia de la vegetación, llegando a tener también gran importancia comercial. Después de la conquista, en 1528, la hija primogénita de Moctezuma II solicitó a Hernán Cortés una imagen de Santa María Magdalena, con la finalidad de que fuese la patrona del lugar, siendo recibida ese mismo año con grandes festejos. A lo largo de su historia, sus habitantes han llevado a cabo una larga lucha por la propiedad de sus tierras, como lo demuestra este plano de 1708, en el que se ilustra el territorio y los linderos del pueblo. En una inscripción se lee: Mapa de las tierras propiedad del pueblo de Santa María Magdalena Mixhuca, delineado con arreglo
a la posesión que se les dio a los naturales el día 30 de agosto del año 1708, en virtud del superior decreto del ex quinto virrey duque de Albuquerque, el día 2 del dicho mes y año. En 1921, el presidente Álvaro Obregón dotó al pueblo de la Magdalena de una superficie que comprendía los terrenos de su antiguo ejido. Su situación actual se debe a 2 decretos presidenciales expedidos por Adolfo Ruiz Cortines a mediados del siglo XX. En el primero, creó una zona urbana ejidal, que es la que hoy ocupa el pueblo. En el segundo, expropió parte del ejido el 5 de diciembre de 1956 para construir la ciudad deportiva. El sitio más representativo de la Magdalena Mixhuca es sin duda el templo, fundado por frailes franciscanos y construido con donativos de los fieles del pueblo por el año de 1542. Su fachada es sencilla, recubierta de tezontle que remota en un arco de medio punto. Cuenta con una portada neoclásica y una sencilla torre campanario. La parroquia fue intervenida y remodelada en los años 50 del siglo XX. Se sustituyó la cubierta de terrado sobre vigas por una bóveda de cañón y se agregaron nichos de mármol, así como el altar mayor, el cual es de estilo neoclásico, con columnas estriadas a los costados, y en el nicho central se conserva la escultura de Santa María Magdalena. La ciudad deportiva es también un sitio importante, inaugurada en 1958 durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos. La iniciativa, así como el diseño original, fue del actor y comediante Jesús Martínez Palillo. El complejo deportivo tuvo una segunda intervención durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz para la realización de los Juegos Olímpicos de México 1968. Se construyeron nuevos espacios, entre los que destaca el Palacio de los Deportes, cual inició su construcción el 15 de octubre de 1966, concluyendo en septiembre de 1968. En esta fotografía de la colección Villasana podemos apreciar su estructura. El domo de cobre, como también se le conoce, es obra de los arquitectos Félix Candela, Antonio Peyri y Enrique Castañeda Tamborrell. Después del asentamiento de los mexicas en el Altépetl de Tenochtitlan, la ciudad fue creciendo gracias a la construcción de chinampas y fue dividida en 4 barrios: Cuepopan, Atzacualco, Moyotlán y Zoquipan. En este último quedó comprendido Temascaltitlán. Los barrios se conservaron durante la época virreinal y aún en la actualidad. El de Zoquipan se dedicó a San Pablo y ahora forma parte del barrio de la Merced. El templo de San Pablo el Viejo fue construido a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Actualmente está cerrado al culto religioso y forma parte del Hospital Juárez. Un nuevo templo se construyó y será conocido como San Pablo el Nuevo. Inició su construcción en 1789 y se concluyó en 1803. En estilo neoclásico, es obra del arquitecto Antonio González Velázquez, primer director de arquitectura de la Academia de San Carlos. Tiene una planta de cruz griega, una alta cúpula en el crucero y bóveda de cañón con lunetos. Sobresale una balaustrada que recorre toda la nave y el tambor de la cúpula, dándole unidad al conjunto. El altar mayor es también de estilo neoclásico y lo remata una imagen de San Pablo con un vistoso resplandor dorado. En las inmediaciones de la Plaza de la Aguilita, o Juan José Vaz, que es su nombre oficial, en 2020 se llevó a cabo un descubrimiento muy importante para el tema que hoy tratamos. En el número 24 de la calle de Talavera se encontraron vestigios de un temazcal prehispánico, lo que ha permitido ubicar con precisión el lugar donde estuvo el barrio de Temascaltitlán. El descubrimiento de este baño de vapor, que data del siglo XIV, lo sitúa alrededor de la fundación de México Tenochtitlan. Aunque excavaciones anteriores en la vecina Casa Talavera habían evidenciado estructuras arquitectónicas tenochcas, el arqueólogo Víctor Esperón Calleja refiere que es la primera vez que se tiene un testimonio plausible de la vocación de Temascaltitlán. Como podemos ver, aún hay muchas cosas por descubrir sobre el pasado prehispánico de la Ciudad de México.
No cabe duda que las palabras de los memoriales de Culhuacán están siempre presentes. En tanto que permanezca el mundo, no acabará la fama ni la gloria de México Tenochtitlan. Nos despedimos con esta bella imagen de Jesús Helguera sobre el mito de la fundación. Esperamos hayan disfrutado estos recorridos por la historia mexica.